usted. Me cuesta entenderlo. Usted se alimenta de cadáveres. Me gustaría confiar en I usted. will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Perdonar. Envidio la paz que ha encontrado. Convertir. Sacrificará que en el proceso sanará gracias a mi sangre. ¿Qué? No, amigo, ¿qué hago? Convertir. Sacrificarás que... Convertir. ¿Qué convierto? ¡Ay, no sé, boludo! No, amigo, ¿qué hago? No, no me hagas elegir. Estoy... Apropiarse no. Porque sí confío un poco en el chabón. Lo que pasa es que convertir no me termina de convencer. Sanará gracias a mi sangre. Creo que voy a elegir este. Ay, ay, ay. Odio esto. Voy, I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found, and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. ¿Dónde está la pelirroja? La waifu. Acá está. Hablemos con ella. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by skulls. Really? What do you mean? Conocí un skull muy extraño. I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. Ah, de esta mujer como que quiero confiar, pero... muy misteriosa. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Ah, ya está. Ok.
Ah, nuevo. Aquí está. Hablemos con el doctor. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Encontré a Harriet Jones. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skal. Her transformation did not go well. Incredible. Why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. I doubt that. She can barely No move. creo que sea buena idea. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skals. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. ¿Algún estudio de la... Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. ¿Qué es el club de What do you know Ascalon? of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skals of the East End. Lo hice By the mierda. stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. ¿Conoce a una tal vieja Does the Pritchard? name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. A pleasure as always, Edgar. Bueno. A la Camuchi. Y a ver qué nos subimos de nivel. Vamos a hacer bien. Aumenta el daño infligido cuando usas la mordida en combate. El daño estaría... Este estaría bueno. Al menos subir uno. Condición del cuerpo. Salud. Podríamos subir uno más. Ahí está. Este ya no puedo. Esto es... Aumenta la resistencia. Tenemos buena resistencia, tampoco para gastar tanto en eso. Capacidad de sangre. Estaría bien otro. Uno más. Ah. A ver, ¿cuál es este? Aumentar la presión de sangre cuando usas la mordida en combate. Ese también está bueno. Ciencia. Ahora puedes llevar 3 sueros contigo. 4, 5. No ocupo mucho los sueros. Los de las balas. Aumenta la cantidad de balas que puedes llevar. Estaría bueno también, pero tampoco. Las avanzadas. Tácticas. Agota tu resistencia para desvanecer en las sombras y ser invisible para al moverte en este estado. Consumirás más resistencia y se agota tu resistencia a atacas o esquivas. Ah, esto está bueno para lo que yo quiero, o sea que no me vean. Pierdes el control y se lo cedes a la bestia por un breve periodo. La bestia se mueve con rapidez y golpea con furia a todos los enemigos.
Creas un vórtice de sombras a los pies del objetivo. Al cobrar vida, las sombras interrumpen al enemigo en el área y le infligen terribles daños. Concentras tu poder para hacer hervir la sangre de tu objetivo y provocar que explote violentamente. Está bueno este, 600 sombras. Sangre. Me gustaría este, para probarlo. Le subimos uno más. Ahí está. Puedo aumentar la salud o el de hacer daño. Aumentamos resistencia. Somos nivel 18. 500. ¿Me queda algo? A ver las tácticas. ¿O me piden más? 500, mirá. Este vamos a poner. 0 puntos. Espectacular. Gastamos todo. Estamos Gucci. Bueno. Vamos a confirmar. La noche siguiente. A ver, espero no haberle cagado. Fe cristiana o oculto. ¿Qué es la inmortalidad? Tener un nombre inscrito en la historia, criar hijos que honren su memoria y ganar su lugar entre los santos del cielo. Southampton, fundador del asilo, tiene su opinión al respecto. La eternidad les llega a los que llevan consigo la presencia divina. También conocido como el santo triste por su empatía hacia los demás. Ok. Aún así el asilo fue... A ver, acá vamos a leer bien. Su constante compasión por sus miserias. Southampton creó un asilo, un paraíso para las almas perdidas, mientras alimentados a los pobres y le da un lugar para dormir. Aún así el asilo fue cerrado hace unos días y su último discurso se convierte en una desaparición oculta. La psicología puede definirse como la esfera de deriva. Southampton y su rebaño. Ok. Están todos bien acá. ¡Crítico! ¿Por qué crítico? ¿Por qué bajó a crítico? ¿Cómo que desaparecido otra vez? ¿Por qué bajó a crítico, amigo? ¿Por las decisiones que tomamos? No. A la verga. A la mierda. Se enfermó gente. ¿Qué pasó? Mira cómo baja. Mira. Fatiga. Ah, están todos fatigados. Ay, la mierda, voy a tener que hacer. Está estable. Voy a tener que hacer varios para la fatiga. Se curaron 2. Bien. Qué bien. Este está saludable. Vos moriste, forro. No, este está bien. No, amigo, este me preocupa. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó tanto, man? Perdido. Con este tengo que hablar, pero no, creo que no puedo. También tengo varias pistas perdidas en este. Mirá, acá perdí una pista. Nivel 18. Bueno, nuevo día, nos levantamos y hay un quilombo en la ciudad. Tenemos un montón de gente para venir a hablar acá en el muelle. Hay muchos enfermos que hay que curarlos. Misiones secundarias. Tenemos que decidir qué hacer con los papeles de este chabón. Todo por acá, hay que ver qué hacer con eso.
Después recuperar el dinero robado. Primero vamos a hablar en el hospital a ver qué hacemos. Y tenemos nuevas habilidades también. Tenemos en la 1 la de curarse, en la 2 la de las garras. Ahora tenemos en el número 3 velo de sombras. Esto nos oculta cuando caminamos, cuando no queremos pelear, nos oculta. Y el 4 que ya teníamos, que es la de, parece tipo una granada. Y la 5, que concentra tu poder para hacer hervir la sangre de tu objetivo. Quita mucha sangre, pero bueno. Todavía no pudimos subir las armas, necesitamos más cosas, así que bueno, vamos a avanzar. Good evening. Evening, Doctor. ¿Vos estás enfermo? Sí, vos tenés fatiga, así que vamos a... Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. A la mierda. A ver, yo creo que lo que hay que hacer es administrar medicamentos. Capaz hago mal, pero yo creo que es eso. Igual que subir de nivel chupando la sangre de los ciudadanos es mejor, pero para mí está mal matar a los ciudadanos, aunque te caigan mal. Así que bueno, vamos a hacer esto. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Good evening, Mr. Good evening, Doc. Sí, good evening, good evening, good evening. Is there Fatiga. anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Están todos recontra Unfortunately, susceptibles, you ¿verdad? are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see. Antes de seguir por abajo, vamos a ver acá atrás. I'm sorry you ended up on a medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. No, no, I no, managed eso to no. arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. Diablo. I'm very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. A ver. Acá. A ver. Este tenía una You don't pinta de mind if I rarito. search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your Se despierta el chaval. valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Mirá vos, al final es un sorete. Igual tenía una pinta de forringui y de mala gente el verón este. Ahora vamos a hablar con el chaval. Bodies will arrive and... Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Tiene fatiga. La pregunta es, ¿queremos curarle? Le roba a los muertos. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Deben informar al Dr. Swansea. Si lo atrapan, irá a la cárcel. Siento que lo que elija será importante para poder abrir la puerta esa que no puedo entrar. Buah, estoy entre estas dos. Creo que lo mejor es esta, pero tengo ganas de decir esta. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail,
I'm sure I'll find a way to help people there, too. Creo que elegí para el orden. ¿Y ahora? ¿Tenemos ganas de curarle o no? Esa es la pregunta. Creo que hay que curarle. Me pesa porque es un forro. Do you need pero medical attention? casi la mayoría no están libres de pecado, así que vamos a curarle. Por lo menos Don't por ahora. take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Sí, Mr. ma. Chidana. Tu hijo está muerto, boludo, muerto. Tenés Do you fatiga. require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Tomate el medicamento y cerrale. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Tiene fatiga también. Sí. Bueno, vamos a curar. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks, anyway. ¿Tendrás algo I'd like también? to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. 296 de daño. ¡Uy! Esta, sí. La necesito. Bien. Creo que puedo mejorar un arma. Y esta. 296 de daño, amigo. Detalles. A ver. 296. 360 y 448. Y las que yo tengo. A ver. 264. No, es mejor la que tiene él. Si en verde hace 296. Es mucho mejor la que tiene él. Sí, mira. Good evening. Good evening. I'd like to... Wise choice, Doctor. 296. 360, 448. No, mejor esta, Creo que la vamos a comprar. Eh. It's locked, all right. ¿Desde dónde puedo ver? Uf, ¿cómo llego ahí? Estoy mal. Es ahí, es ahí. Bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pingo está Damn it! haciendo? Why is this so difficult every time?
Va a llegar alguien. No, amigo, That is better. That is better. I will make it through one more night. What? No, amigo, la de cosas que están pasando no tiene sentido. Las de cosas que están pasando, amigo. Acá está. Hablemos, hablemos. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, Acá está. Está tomando drogas. I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Podrían despedirlo. Esto no puede ser una solución. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? For God's sake, what are you thinking? How can you be so irresponsible? Irresponsible? I am devoted to my work. I am doing this for all the patients who need our help. I cannot abandon them. Acá no tiene que decir saludable, tiene que decir drogado. Goodbye, Dr. Tippett. Ay, ay, no sé si elijo bien, pero bueno. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Acá está. Tippett es un drogadicto. Tell me, Nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it, until the day he confessed to me. Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed, but I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Para un poco, ya. Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction, for now, but we must remain vigilant. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine, as soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Thank you. Goodbye, Nurse. Okay. Todos curados en el hospital. Todos curados y ya vimos 2 secretos. Y puede haber más, estoy seguro. Creo que toca ir a los muelles. Antes de ir a los muelles, vamos a mejorar las escopetas que compramos. 2.96, 2.64, mirá. No, no, es muchísimo mejor esto, amigo. Mejoramos y tenemos, ahora compramos el para nivel 4. Espectacular. Aumenta el daño causado, pasar a daños de fuego. Esto está bueno. No, pero me falta fósforo blanco. ¿Cómo consigo fósforo blanco? Bueno, vamos a ponerle esto mientras. Después se puede cambiar, pero me falta fósforo blanco. Llegamos a los muelles. Dios mío, no quiero pelear. ¿Para qué voy a pelear si ya los maté una vez? Vamos a ver. Vamos a ver si esta gente no tiene secreto o tiene algo nuevo. You again. What are you... Cállate la boca.
¿Alguna novedad? Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? It used to be a safe place. I'm not sure that's the case anymore. It's Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Have you got any news about Sean Hampton's shelter? Rumour has it he started some sort of gang of his own. Soldiers of Christ, something like that. Soldados de Cristo. Can I see what you have? As long as you have money. Bien, esto es lo que quiero, pero me estoy quedando sin monedukis. Tanto juntar chelines me hizo mierda. Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. A la mierda. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision, launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with them. It's more like a cult, if you ask me. El borracho se unió. Dale, flaco. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Yeah. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? According to the hullabaloo that can be heard coming from the building, I would say that all the local loonies are at his precious club. Evening, Mr. Reed. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I rarely go near there, but rumour has it the place is restricted. Only members chosen by Mr. Hampton are allowed in. So long, Rufus. A ver. ¿Qué está haciendo? Don't you think Miss Fishburne is nice to us? But I always have the feeling she's hiding something. For now, you're still the only real friend I have, Jack. Este chaval está muy mal. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Su único amigo es una rata. Este chabón va directo, ni siquiera dice. How come you consider it your only friend? I found Jack when he was a baby, alone amongst dead rats. Poison, probably. He was the weakest, but he survived. Just like me with my parents. Like you and your parents? When I was 8, my parents died in a car accident. Rumour says I didn't get a scratch. ¿No lo recuerda? You don't remember the accident? No. I was little back then. It's been a blurry mess and very quiet in my head ever since. ¿Nadie lo cuidó? How have you survived? Did anybody take care of you? I don't have any family left, really. Except for the good Mrs. Fishburne. She's like my family now. Okay. So long, Rufus. Be careful. Take care. Locked. What can I do for you, Doctor? Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I heard you can't go there anymore unless you share his faith. A bit queer, don't you think? Pensar que confía en el chabón y ahora parece que se volvió loco. Goodbye, Miss Fishburne. Take... Antes de ir para cruzarme al otro muelle, a este, me gustaría ir a este evento desconocido. Ojo. ¡Ah, la sanconcha! Me asusté, boludo, pensé que era algo más raro. Quiero usar el nuevo poder. One life for another makes no difference. Ahí se mierda. No more. Llave pequeña. El nuevo poder ese que le hice, no sé para qué sirvió. La vida no quitó, no sé si tenía que hacer algo más.
Pero fue raro. Ok, salió el signo de acá. Me dio una llave. ¿Dónde está? Acá está. Una llave pequeña que perteneció a Desicion Delaney, probablemente usada para abrir una caja o un baúl. Ajá. ¿Dónde? A ver, ¿a dónde hay que ir? Fua, tenemos para elegir, Allá, aquí o acullá. Capaz ir a la del medio primero. Sorry, sir, no admittance. No, nada que ver, amigo. Don't come no closer. No, le erré el primer hachazo y la recae. Qué mal. Acá, amigo. Qué mentira, ¿vale? Aprovechó que le está... ¡Salí! No me deja salir. La puta que lo parió, boludo. No me dejaba salir, boludo. Bien. No, viene más, la concha de la hermana. Tan lejos, tan lejos. Vení para acá. Por fin se murió, boludo. Mamita querida. Ahí le explotó, ahí vi cómo explotó. Espectacular, amigo. Por... No, pero dale. Che, cómo está costando. Costó, ¿Cómo me costó? Ahí vi lo del nuevo poder, Le hice lo de la sangre, vine, le pegué y de golpe ¡boom! Explotó por dentro. Espectacular. Ah, ya vienen dos más, dale, pará, flaco. ¿Dónde está el evento? Estaba acá supuestamente. ¿Será que es la mina esta nueva? Puede ser, Me dio algo, ahora que pienso. La daga de Giselle, arma secundaria para lucha cuerpo a cuerpo nivel 2. 10 de absorción de sangre. Está bueno. Porque yo hago esto, o sea, golpeo para aturdir sangre. Para aturdir sangre, ¿qué digo, boludo? Para aturdir a la gente y quitar sangre. Justamente por eso no ocupo la de 2 manos. Y si esta, con solo dar clic, ya absorbe sangre, me recontra remil sirve. Así que yo creo que la podemos poner de secundaria. A ver si tienen algo nuevo. Good evening, young man. There's no need to call me that, Doctor. Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? I heard he had a scam of his own. A cult or something. Fiscal clandestino.
sangre es espectacular, amigo. No, la pega, boludo. A la verga. No, mira, arrastra. No, la parola esta de mierda. Parola me bloquea. Ok. Uf, a ver. What on earth happened here? Todos muertos. Uy, Zen Hunter. Ay, qué miedito. A ver, vamos a revisar antes por acá. Ah, esta era la llave. Espectacular. Bueno, también te digo que no me dio nada interesante, pero esta era la llave del que abría el... Espectacular. Espectacular. I cannot enter. Acá abajo no hay nada, ¿no? Creo que lo único que queda es ir a hablar con... Hablar si es que vamos a hablar o cagarnos con la espada. ¿Qué te pasó, amigo? ¡Ay, la verga! Che, como que este lugar para pelear no me gusta. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que se curó absolutamente todo con la sangre de su ojo. Cerraste, pa. ¡Salí de ahí! ¡No, no los vi! ¡Ah! Y el 27, amigo. Que no respire. No, 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 para de acá, la puta madre. Qué pesado, boludo. Bien. Dios santo, boludo. El problema capaz no es el enemigo, el espacio, boludo. El forro me hizo pelear en un... Mira. Pensar que confía en el chabón, boludo, y se transformó en un idiota. Me dio una llave. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Lo que estaba pensando es que yo quería quemar. Ya dije que quería quemar. Pero si lo ayudo, si lo quemo y no lo ayudo, capaz él empieza a sospechar de mí. Entonces capaz buena idea ayudarle. También digo que lo puse sin querer el cartel.
Ay, creo que la cagué en algo. Creo que la recontra cagué en algo. Este señor estaba desaparecido. ¿What? ¿Qué? ¿Murió esta? ¿Y Archer? ¿Y este quién era? Archer, no me acuerdo. Oh, no me había fijado en esa. Este también muerto. No te puedo creer, amigo. Con razón está crítico. Y este se me hace que va a estar muerto. No, amigo. La que la cagué es totalmente increíble. Better go home, sir. La metí en toda la cara. I'll kill it! ¿Querés jugar la escopeta? Tomá entonces, boludo. ¿Tanto va a jugar la escopetita? Comete un buen balazo. Giselle's stolen money. Pequeña bolsa de dinero. Everyone has some unethical ways of financing their war. Esto puede ser. No, es Giselle. Down to the last drop. No, amigo. No, se me quita más vida que el Glubidín. Estás loco que te dejan que pegue. No, amigo, te hacen concha, boludo. Te hacen mierda y eso que recién me subí de nivel. Bien. No, no le esquivé, no le esquivé. Tardé un segundo. Amigo. Esquivalo. Bien. Bien, bien, bien. No, quise hacer el poder, boludo. Todo que me muerde y me cura. ¡Ay, lo que costó, amigo! No era muy difícil, pero... Hay cositas de los movimientos de eso que me dejan totalmente desacomodado. Se transformó la vieja, la cosa. Ahora hay que encontrar a la hermana, que tendría que estar bien. ¡No!
No te puedo creer, las dos murieron, boludo. Algo hice súper mal, amigo. Algo hice súper mal. No te lo puedo creer. Creo que no tenía que haber confiado en él. En este. Fue el error. Si lo enfrentaba, algo diferente y se hubieran salvado todos. Pero confié. Qué mal, amigo. Qué pésimo desempeño, boludo. Epa. Llave oxidada. 350 chelines. Alta mierda. Mira, hoy pasé por acá y no me fijé en eso. Bien, bien. Por suerte volví. Me dio un montonazo de cosas. Siempre, por eso siempre reviso demasiado. Doy demasiada vuelta. ¿Me dio? Mirás, me sigue dando cosas. Porque hay veces que me salteo. Claro, acá había una entrada acá. Pero taparon. Porque yo me acuerdo que yo entré por acá y lo primero que hice fue hablar. ¿Será la llave de este? Era la llave de este. Buenísimo. ¿Cómo estamos de detectivescos, amigo? Ahora voy a tratar de correr acá sin pelear. ¿No me deja subir? No, este modo no me deja subir. ¡No! ¡Déjame subir! Menos mal. Uf. Está bueno el nuevo poder, En un refugio. Último repaso antes de terminar. Último repaso. A ver. Bueno, este muelle está en la cagada. Mis decisiones parece que no fueron las correctas. Después, tenemos nueva escopeta. Tenemos esta que creo que la voy a dejar de usar. Porque con el otro... Porque con esta quito sangre y golpeo. Es muy rápido, muy buena. Pero con la mordida del otro que le pegaba antes, quitaba daño y quitaba mucha más sangre. Así que capaz me sale mejor opción ir pegando y noqueando que conseguir sangre más rápido. Tenemos que ir a detener a Mary todavía. Imagino que eso es lo último para completar el capítulo. Que todavía no fui porque quise ir a los eventos estos primero. Pero el próximo vamos a ir derechito al cementerio a pelear con nuestra hermana. Se murió. Murió este. Murió este. Murió este. Murió este. Y murió este. Murieron 5 personas. Qué mal. De este no me acuerdo, el Archer Woodbit. Pero no me acuerdo yo. O sea, no sé si lo vimos en otro episodio. Las dos hermanas, que las conocimos antes, murieron las dos. Este era el borracho. Todo mal, amigo. Acá curamos a casi todos. En realidad curamos a todos. De acá no fuimos todavía a Whitechapel para ver si hay algo nuevo. Y misiones secundarias, ya pegamos un cartel, así que vamos a seguir pegando, pero como dije que capaz empieza a sospechar, entonces por eso. Y además perdimos una pista. Hay que hablar con este hombre de las alcantarillas, que yo creo que todavía no podemos porque necesitamos una llave. Acá está todo hecho. Hay que llevarle una nota de braille que todavía no encontramos. Y hay que ir a hablar con esta al cementerio. Suficiente por ahí. Ya la cagamos suficiente, así que estamos.